En el corazón del sur de México se esconde el oscuro y olvidado pueblo de San Miguel, donde una maldición antigua aún respira en los susurros del bosque. Cuentan que aquellos que se atreven a cruzar la frontera de los árboles al caer la noche no vuelven jamás, o al menos no vuelven siendo los mismos. Isabel, una joven médica recién llegada, se ve arrastrada al misterio que envuelve las desapariciones de los niños del pueblo. A pesar de las advertencias, su curiosidad y su deseo de ayudar a los aldeanos la llevan a enfrentarse con los secretos oscuros del bosque y con la leyenda de la bruja del bosque. ¿Sobrevivirá Isabel a esta maldición? ¿O terminará atrapada en el mismo destino de las almas perdidas de San Miguel? Me llamo Isabel. Hace unos meses me mudé a San Miguel, un pequeño pueblo perdido entre las montañas del sur de México. Soy médica y vine aquí para trabajar en la clínica local, sin pensar que mi vida tomaría un rumbo tan oscuro y lleno de misterio. Desde que llegué, todos me han hablado de la misma leyenda, la bruja del bosque. Al parecer, los ancianos del lugar aseguran que hay una maldición antigua, algo que sigue rondando en el bosque como una sombra eterna. Al principio, pensé que solo era una historia para asustar a los niños, una advertencia típica de pueblos pequeños. Pero, en cuanto se empezaron a escuchar rumores de desapariciones, y esos rumores se transformaron en realidades, algo cambió en mí. Niños desaparecían sin dejar rastro, y el pueblo estaba sumido en un miedo que nunca había presenciado en ningún otro lugar. No podía entender cómo podían vivir así, bajo un temor constante. Cada vez que alguien desaparecía, aparecía un extraño símbolo tallado en los árboles de la entrada al bosque. Un ojo, grande, abierto, como si observara y vigilara. Aunque mi lado racional me decía que todo esto tenía una explicación lógica, no podía evitar sentir una inquietud extraña. Fue entonces cuando conocí a Mateo. Él acababa de perder a su hija, una niña de solo 5 años. La última vez que la vio, ella jugaba cerca del bosque. El dolor en sus ojos era desgarrador, y aunque él era un hombre reservado, pude ver que tenía una ira contenida. Le hablé en la clínica, intentando darle consuelo, pero sus palabras fueron frías. «No sabe lo que está haciendo, doctora», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. «Hay cosas en este lugar que no deberían ser desenterradas». No pude evitar insistir. Sentía que él sabía más de lo que decía, que guardaba algún secreto oscuro. Finalmente, después de un rato, confesó algo que me heló la sangre. Cuando era niño, Mateo también había visto algo en el bosque, una figura encapuchada, con ojos que brillaban como fuego en la oscuridad. Me contó que sintió un frío que paralizaba, como si algo le estuviera robando el alma. Pese a sus advertencias, decidí seguir investigando. Mi deber como médica era cuidar de la salud de las personas, pero en este caso sentía que mi responsabilidad iba más allá. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Así que una noche, después de asegurarme de que nadie me viera, me adentré en el bosque con una linterna y una determinación casi suicida. Mientras me adentraba en el bosque, el silencio era total. El aire se sentía frío, denso, y cada paso que daba me llevaba más profundamente hacia lo desconocido. No había rastro de sendero, solo una oscuridad interminable que parecía tragarse la luz de mi linterna. Sentía un peso invisible en los hombros, como si cientos de ojos me estuvieran observando desde las sombras. Pero cada vez que miraba a mi alrededor, no veía nada ni a nadie. Avancé hasta llegar a una pequeña apertura en el bosque donde los árboles parecían inclinarse, formando un círculo. En el centro había una figura encapuchada, de espaldas, inmóvil. Mi corazón latía con fuerza, y una voz dentro de mí gritaba que me alejara, pero no podía darme la vuelta. Algo me empujaba a acercarme, como si esa figura ejerciera un magnetismo oscuro e imposible de resistir. «Isabel», dijo la figura, en un susurro que sonó como si viniera de todos lados. Sabía mi nombre.
La linterna empezó a parpadear y finalmente la luz se apagó. De repente, me encontré completamente a oscuras, enfrentando solo esa voz que, de alguna forma, lograba penetrar en mi mente. Intenté dar un paso hacia atrás, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. ¿Quién eres?, logré decir con voz temblorosa. La figura encapuchada se dio la vuelta lentamente. Al alzar la vista, vi un rostro demacrado y siniestro, con ojos hundidos que parecían pozos oscuros. La piel de su rostro era gris y agrietada, como si estuviera hecha de piedra. Pero lo peor era su sonrisa, una mueca fría que parecía burlarse de mí. Soy todo lo que los habitantes de San Miguel temen. ¿Y tú, Isabel, te has atrevido a desafiarme?, dijo la bruja en un tono burlón. Extendió una mano hacia mí y sentí que mi cuerpo comenzaba a entumecerse, como si estuviera perdiendo el control de mis propios sentidos. Con cada segundo que pasaba, sentía como si algo invisible estuviera arrancándome la energía, dejándome sin fuerzas. La figura dio un paso más cerca y comprendí que, si no hacía algo, terminaría como las demás almas atrapadas en el bosque. De repente, recordé el símbolo del ojo tallado en los árboles. Me aferré a la imagen en mi mente, intentando entender su significado. Quizá podría servir para protegerme. Reuniendo todas las fuerzas que me quedaban, cerré los ojos e imaginé el símbolo tallado en mi mente. El mismo ojo que había visto en los árboles, el que parecía observar y proteger. Concentré toda mi energía en ese símbolo, visualizándolo, deseando con todas mis fuerzas que me ayudara a expulsar a aquella presencia oscura. Entonces, sentí una chispa de calor en mi pecho. Una energía cálida y poderosa comenzó a recorrer mi cuerpo, como si algo estuviera respondiendo a mi llamado. Abrí los ojos y, para mi sorpresa, una luz blanca empezó a rodearme, envolviéndome en un resplandor brillante. La bruja retrocedió, cubriéndose los ojos con un grito agudo y desgarrador. La luz que me rodeaba era tan intensa que incluso yo tenía que entrecerrar los ojos, pero seguí concentrada en el símbolo. Sentía cómo la oscuridad que había en el bosque se disolvía lentamente, como si aquella luz estuviera purificando todo a su alrededor. La bruja gritó una última vez antes de disolverse en sombras que se disiparon en el aire. La calma regresó al bosque. Podía oír el canto de los pájaros y sentir el viento fresco en mi rostro. Miré a mi alrededor y donde antes estaba la figura de la bruja, solo quedaba un manto negro desvaneciéndose en el suelo. Al darme la vuelta para salir del bosque, vi que el símbolo del ojo estaba ahora tallado en un árbol justo frente a mí, como si el bosque mismo me estuviera agradeciendo por haber liberado a San Miguel de su maldición. Sabía que había logrado lo imposible: enfrentar y vencer una fuerza maligna que llevaba generaciones atormentando al pueblo. Desde aquella noche, nadie más desapareció en San Miguel. La leyenda de la bruja siguió existiendo, pero ahora contada como un recuerdo, una advertencia para el futuro. Yo regresé a mi vida como médica, pero en mi corazón sabía que nunca volvería a ser la misma. El bosque había cambiado, y yo también. Si esta historia te ha atrapado hasta el final, te invitamos a que te inscribas y compartas tus impresiones en los comentarios. ¿Qué piensas de la leyenda de San Miguel? ¿Te atreverías a enfrentar un misterio como este? Déjanos tus opiniones y sigue explorando con nosotros los relatos más escalofriantes.